Nacimiento y expansión del Islam, desde el siglo VI al VIII. Los primeros tiempos del Islam, la península arábiga, los estados preislámicos himyaríes, gasaníes y lajmíes. La península arábiga se divide en dos zonas, norte y centro, desérticos y de clima duro que condicionó el desarrollo de las sociedades que allí vivían, y la Arabia Feliz, fértiles tierras costeras del oeste y sur, en Hadramaut, Yemen y el Hiyaz, además de zonas de activo comercio. La ausencia de fronteras naturales fueron zonas permeables a grandes imperios. Las sociedades preislámicas son grupos tribales que fomentan lazos de solidaridad y contrarios a grandes unidades aglutinantes. En el siglo VI, los imperios sasánida y bizancio se repartían la influencia y el territorio entre gasaníes y lajmíes al norte y himyaríes al sur. Los lajmíes, junto al Golfo Pérsico, con capital en Al-Hira, y los gasaníes pro-bizantinos facilitaban jinetes y vigilaban la frontera mandados por los filarcas. A comienzos del siglo VII, la debilidad producida por el enfrentamiento entre bizantinos y persas ayudó a la expansión del Islam. La Meca y Yatrib eran grandes centros comerciales y caravaneros. En la Meca nació una confederación de tribus en torno al santuario de piedra, de la Piedra Negra o la Kaaba. Por entonces, los nómadas beduinos se dedicaban al pastoreo y al comercio. Estaban agrupados en clanes y adoraban a una trilogía de dioses, todos ellos sometidos a Alá, que posteriormente será el Dios único. El sistema onomástico árabe estaba compuesto de 5 partes. Primero, el nombre propio, originado por tradición bíblica y más tarde coránica. Le sigue el apelativo o el kunya, que es una fórmula de respeto antepuesto al nombre por el prefijo abu, que es igual a padre. Luego viene el apellido, ibn o bint, hijo o hija de, seguido del nombre de la tribu a la que pertenece o la zona de procedencia, precedido del artículo al, y por último el sobrenombre o mote, que destaca la cualidad física o cargo honorífico, como por ejemplo al-Mansur. La mayoría de los árabes hablaba dialecto del árabe, que eran lenguas de origen semíticas. Mahoma y el nacimiento del Islam, la doctrina islámica. Sus fuentes son de 3 tipos: religiosas, con el Corán y dichos del profeta o hadices; históricas y literarias, como la biografía de Mahoma de Ibn Ishaq. Para el nacimiento de Mahoma se barajan entre el 552 o 570, el cual formaba parte del clan de los Banu Hashim, de la tribu de los Quraysh, de las más ricas de la Meca. Se casó con Jadilla y se convirtió en caravanero, contactando con cristianos y judíos. A los 40 sintió la llamada profética y recibió la revelación del Corán. Se basó en 3 temas fundamentales: la fe en el Dios único, rechazo a falsos dioses y el recuerdo del juicio final. Condenó los ídolos de la Meca y tuvo que huir a Yatrib o Medina, también llamado la Égira, e inició el calendario islámico. Pronto crecieron los creyentes y Medina sería un lugar sagrado. En el 628, Mahoma entró pacíficamente a la Meca. Las normas del Islam se basan en el Corán, dividido en capítulos, azoras o suras, y en la tradición o suna. Las principales obligaciones son los 5 pilares del Islam: la shahada o confesión de fe, la oración 5 veces al día, la entrega de limosnas, el ayuno en Ramadán y peregrinar una vez en la vida a la Meca. Tras la sumisión de las tribus de Hiyaz en el 630,
los clanes del resto de Arabia también se convirtieron. Los califas ortodoxos del 632 al 661. El principal problema de la comunidad islámica fue la muerte del profeta Mahoma sin haber nombrado sucesor. Se recurrió a los primeros musulmanes o compañeros de Mahoma. Abu Bakr, del 632 al 634, fue el primero de los califas ortodoxos o perfectos, también llamado Rashidun, quien tuvo que hacer frente a un intento de desvinculación de las tribus con las guerras de apostasia, que restablecen el caudillaje del califa. Tras ello comenzó la expansión islámica hacia las fronteras con Bizancio, con una política continuada por Umar desde el 634 al 644. A su muerte hubo dos candidatos, pero le sucedió Uthman del 644 al 656. En su reinado se compiló el Corán canónico y fue acusado de nepotismo, surgiendo revueltas interiores que desembocaron en su asesinato. El otro candidato fue Ali, del 656 al 661, que fue nombrado califa. El bando de los Qurayshíes se enfrentó con él en la batalla del Camello, en el 656, y fueron derrotados. Desde entonces el califato tuvo más autoridad. Sin embargo, el gobernador Muawiyah se enfrentó a él en la primera guerra civil del Islam, en la batalla de Siffin en el 657. Se llegó a un acuerdo y una tregua de un año, tiempo en el que entre los partidarios de Ali se escindieron los yariyíes. El califato de Damasco, del 661 al 750. La dinastía Omeya, del 661 al 750. Al morir Ali, seguía sin haber acuerdo por la sucesión. Se barajaba la opción de un familiar de Mahoma que se consideraba de linaje sagrado. Muawiyah fue proclamado califa en Jerusalén y eligió Damasco como capital. Dos ramas de la familia Omeya tuvieron el poder sucesivamente, los sufyaníes y los marwaníes. Se inicia un periodo de fin de conquistas y organización interna del califato. Muawiyah introdujo la sucesión hereditaria. Fueron opositores la familia de Ali y su entorno que fue el creador del chiismo, y los jaridíes en el Golfo Pérsico y el norte de África. Los partidarios de Muawiyah y la sucesión dentro de la tribu de los Quraysh se llamaron suníes. A la muerte del nieto de Muawiyah acabó la rama sufyaní omeya. Durante un breve periodo de tiempo hubo dos califas, Marwan e Ibn al-Zubayr, que se enfrentan en la Segunda Guerra Civil. Se dividió el Estado en dos grandes confederaciones, los Qurayshíes al norte y los yemeníes al sur. Los Qurayshíes fueron vencidos en Mari Rajid en el 684. Abd al-Malik en el 685 al 705 tuvo un próspero califato, aunque continuaron las revueltas chiitas y yariyitas. Le siguieron unos califas efímeros, de los cuales destacó Umar II, del 717 al 720. Marwan II fue el último califa omeya. El movimiento abasí puso fin a su gobierno y acabó con toda su familia, excepto con Abderramán I, que escapó y fundó la dinastía omeya cordobesa. La organización política de un Estado multiétnico. El Estado Islámico nació con los omeyas y era un compendio de etnias y religiones. Un primer escalón, a la cabeza de la comunidad de los creyentes o umma, quedaron los árabes en minoría. El segundo escalón lo constituían los conversos o clientes, también llamados maula, que se vinculaban al Islam mediante una familia musulmana. Eran antiguos esclavos que tomaban el nombre de la familia de su señor
o personas libres que buscaban mantener su posición social. Y un tercer escalón, con el resto de la población libre, de religión diferente, eran los protegidos o los dimíes. Eran compuestos por cristianos, judíos y zoroastras. El Islam fue permisivo con los otros cultos, si bien la situación empeoró a partir del califato de Umar II. Los esclavos eran numerosos y su estatus no era vitalicio. La administración del Estado omeya se dividió en grandes provincias. 3 en época de Muwiyya, Egipto, Kufa y Basora, y 6 al final de la época omeya. Se fueron creando subprovincias, coras y distritos rurales. Era una organización fiscal y militar. A la cabeza había una autoridad militar, que normalmente era árabe, y una fiscal, que era un cliente de alto rango. Siria, la gran provincia administrativa, estaba dividida en 4. Abd al-Malid emprendió reformas como el uso del árabe como lengua de la administración, reformar la moneda o hacer de Jerusalén un gran centro religioso paralelo a la Meca o Medina. Características de la expansión islámica del 632 al 750. El enfrentamiento con Bizancio. 4 periodos de expansión por el Mediterráneo y Asia. La primera expansión es del 623 al 656, desde la creación de Medina hasta el fin del poder de los califas ortodoxos. Se consiguen Arabia, Siria, Irak, Egipto y algunos territorios de Irán. Se fundaron las 3 principales ciudades de acantonamiento, Basora, Kufa y Fustat. Terminó con la primera guerra civil. La segunda expansión va desde el 661 al 683 con los primeros omeyas y una política imperialista. Se tomó Túnez y el Jurasán. Se acabó con la Segunda Guerra Civil entre el 683 al 692. La tercera expansión va desde el 692 al 718. Durante el califato marwani, las conquistas en el Magreb y la península ibérica, transoxiana y el Sind en la India. Finalizó con una gran derrota en Constantinopla en el 717 al 718. Y la cuarta expansión va desde el 720 al 740, con pocos efectos territoriales por las luchas en torno al trono. Se avanzó por el norte de África, el Cáucaso y Transoxiana. En cuanto a los factores de la expansión, armas y buena organización, superpoblación, ardor religioso, aunque la coyuntura política y social fue lo más importante, como el fin del imperio sasánida o la colaboración de las poblaciones autóctonas. Los árabes que se establecieron en las nuevas zonas tuvieron buenas relaciones con las élites locales.